Cordial saludo, soy Mónica Parra García, maestrante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vivo en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Cordial saludo, mi nombre es Diana Heidi Londoño González, maestrante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy vamos a hablar sobre las pedagogías críticas y decoloniales vistas desde la postura de Paulo Freire. Bienvenidos. Les hablaremos de una interpretación conceptual desde la mirada de Paulo Freire. La pedagogía de Freire propone una pedagogía de transformación. Quiere decir que él invita a desarrollar una educación democrática que parta de la experiencia del educando y que involucre procesos de transformación de la realidad. En este caso, que se desarrolle un acto de conocimiento a través de medios de acción para la transformación. Es por eso que invita un trabajo mancomunado entre docentes y estudiantes, para desarrollar así los conocimientos necesarios y poner en práctica en la realidad esa transformación a la que se invita. Dentro de las pedagogías críticas y decoloniales es importante el diálogo. Recordemos que el diálogo es un método de comunicación totalmente efectiva y de esta manera debe desarrollarse bajo unos parámetros y unas características muy especiales que permitan esa fluidez entre uno y el otro. Debe existir amor, confianza, esperanza, humildad y fe. Debe ser una relación basada en la simpatía, sin caer en posturas manipuladoras y, sobre todo, que sea coherente. Saber manejar esa tensión entre la palabra y el silencio y trabajar críticamente la subjetividad y la objetividad. También enfatiza sobre el conocimiento, porque el conocimiento no es individual, se hace colectivo, es un dar y un recibir. De esta manera vamos aprendiendo y vamos generando nuevas ideas y reflexiones, es decir, que nos vamos liberando. Freire también nos invita a tomar conciencia de la realidad, a partir de la reflexión de las vivencias, aquellas en las que nos encontramos inmersos en cualquier ámbito y en cualquier situación. También nos invita a tener una clara postura política, para de esta manera desarrollar los cambios necesarios que Freire realiza aportaciones importantes para construir país. Tiene claro y deja en claro el concepto de escuela, aquella que no puede ser con una educación bancaria, es decir, que solamente nos dediquemos a transmitir conocimientos y los niños y las niñas aprendan a recibirlos sin necesidad de una reflexión o una retroalimentación. También es importante el carácter del rol docente, pues él es quien va a ejercer esa función necesaria para que haya un desarrollo del pensamiento profundo. También encontramos el rol del educando. Este rol es bastante importante porque va a permitir la transformación del entorno a través de sus reflexiones críticas y que están basadas en el pensamiento propio y en los hechos en los que está viviendo. Entonces, la política, más la educación, más la identificación del contexto, hacen que la pedagogía de Freire sea bastante importante y aporte en esta pedagogía crítica y decolonial. Dentro de las pedagogías críticas y decoloniales es importante el diálogo. Recordemos que el diálogo es un método de comunicación totalmente efectiva y de esta manera debe desarrollarse bajo unos parámetros y unas características muy especiales que permitan esa fluidez entre uno y el otro. Debe existir amor, confianza, esperanza, humildad y fe. Debe ser una relación basada en la simpatía, sin caer en posturas manipuladoras y, sobre todo, que sea coherente. Saber manejar esa tensión entre la palabra y el silencio y trabajar críticamente la subjetividad y la objetividad. En las pedagogías críticas, el educador se educa con el educando. Es una relación de ir y venir, siempre va a ser de doble vía. Nadie educa a nadie, todos se educan. Cada uno de nosotros tenemos cosas interesantes e importantes que desarrollar en una sociedad.
La educación no es depositaria, debe ser dialogante, transformadora y reflexiva. La educación también es creativa y a su vez debe ser activa, pues vive en constante transformación. El educando y el educador tienen una relación horizontal porque no hay ningún tipo de jerarquías. Y adicionalmente a esto, todo contexto puede ser escuela, no solamente las instituciones en las que nos encontramos y en las que desarrollamos los conocimientos básicos para pasar de un grado a otro. Es importante reconocer que cada momento y cada etapa de nuestra vida es importante para aprender, porque no se trata de transferir el conocimiento basado en temáticas o basado en un currículo escrito o en una normatividad donde nos diga qué debemos o no aprender. También es importante que ese conocimiento lo aprendamos a transformar. Debemos liberar el pensamiento, desarrollar esa praxis entre la acción, el pensar y el planificar. Dentro de las pedagogías críticas y decoloniales, también podemos hablar de las dimensiones del hacer sobre la investigación crítica. Y entre ellas encontramos el acto ético y político. Quiere decir que toda acción que tenemos nosotros debe tener una intención. Debemos tener una postura donde esa búsqueda se vuelva transformadora y que no sea neutral. Cada uno de nosotros debemos tener unos objetivos y unas metas claras. Tenemos también el acto como diálogo. Es cuestionar y desafiar todas esas prácticas que nos han venido presentando y en las que estamos inmersos. Es tener y generar esa conciencia crítica, saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal, teniendo en cuenta mi postura. Tenemos el acto como conocimiento. Parte sobre el hecho que se sabe algo y se desconoce algo. Es importante tener en cuenta este acto, porque de esta manera estamos abiertos al diálogo y al conocimiento de todas las personas que se encuentran en nuestro entorno. Tenemos el acto como creador y transformador. Este debe impactar la investigación, porque la educación no solamente está desarrollada en las aulas, está desarrollado en todos los contextos en los que nos encontramos. Está la necesidad de intervenir el contexto para transformar nuestro país, porque la transformación se realiza desde el hacer. Las personas no pueden ser pasivas y tampoco pueden ser consideradas como objetos. Las personas tienen capacidades para desarrollar sus pensamientos, desarrollar esas comprensiones y generar explicaciones, porque están en la búsqueda constante de la verdad. Desarrollar las explicaciones necesarias con vivacidad, con la búsqueda constante, con la capacidad de invención y reinvención. Es decir, tenemos muchas capacidades que podemos desarrollar mediante los procesos reflexivos, críticos y decoloniales. Hemos hablado un poco de las pedagogías críticas y decoloniales. ¿Qué tal si damos respuesta ahora a unas preguntas? Empecemos. La primera pregunta, Mónica, ¿qué entiendes por pensamiento crítico visto desde la corriente freiriana? El pensamiento crítico en Paulo Freire es el pensamiento y es acción. Freire consideraba que la realidad es un punto de partida del acto de conocer. Su pensamiento está profundamente cimentado en el concepto de la libertad, concepto que pone al servicio de la transformación social, de los procesos educativos y sociopolíticos. Busca que los estudiantes y los docentes dejen de ser objetos pasivos de una historia estadística, dinámica, para convertirse en sujetos responsables capaces de conocer y de crear su propia historia. El reconocimiento y el efecto logra que los seres humanos necesiten ser vistos, reconocidos y escuchados. ¿Creen? ¿Estas situaciones hacen parte del desarrollo de la pedagogía crítica? Claro que sí. Considero que el desarrollo de las pedagogías críticas tiene un trasfondo. Va más allá de la adquisición de conocimientos que están estipulados por ley y aquellas construcciones a través del currículo y los proyectos educativos transversales o propios de las instituciones.
considero que fortalecer esa parte afectiva le va a permitir a las personas desarrollarse con mucho más seguridad y de esta manera lograr obtener ese reconocimiento esperado. En la medida que nosotros generemos esos actos afectivos y esos procesos reflexivos dentro del contexto, en esa medida se van a desarrollar acciones que van a permitir esa transformación tan esperada. Es importante tener esa vista, esa mirada, el ser escuchados, poder reconocerlos, poder generar esa afectividad va a permitir que el desarrollo crítico y reflexivo sea mucho más efectivo. Tercera pregunta. Mónica, ¿qué acciones debemos tener en cuenta para construir la realidad a través del pensamiento crítico? Las acciones que debemos tener en cuenta para construir la realidad a través del pensamiento crítico es todo aquello que rodea al hombre, todo lo que existe y a lo que tiene acceso a través de sus sentidos y la razón. La política, la economía, el arte y la educación, entre otros. El ser humano tiene la necesidad constante de comprender todo lo que lo rodea, la realidad de la cual hace parte. ¿Qué elementos se necesitan para lograr una perspectiva emancipadora? Los elementos que necesitan para lograr esa perspectiva emancipadora considero que pueden ser los actos éticos, políticos, el diálogo de esa realidad donde nosotros nos encontramos, la continua búsqueda del conocimiento, la creatividad, la transformación, esa conciencia para ser optimistas y llegar a pensar que podemos transformar esa realidad para vencer de alguna u otra manera ese fatalismo. Reconocer esos mecanismos de opresión, rompiendo de alguna manera esos esquemas tradicionales que nos han venido generando un yugo día a día. Por eso, el elemento más importante debe ser la pedagogía, esta que representa la esperanza de vida, porque ayuda a superar los condicionamientos sociales sin deformar esa identidad humana y generar ese clima que realmente sea positivo y no sea deshumanizante. La pedagogía debe aportar a esa naturaleza social, a ese conocimiento, a esa conciencia, al reconocimiento, a la igualdad y la equidad y sobre todo a la inclusión social. La pedagogía decoloniales aporta al desarrollo de las prácticas educativas o formativas, es decir, a las relaciones interpersonales que se desarrollan en el aula o fuera entre el maestro y el estudiante. La pedagogía decoloniales conlleva a las prácticas educativas de la naturaleza emancipadora, lo cual puede entenderse a partir de dos ideas fundamentales. Primero, ubicar, resignificar y vincular las experiencias, sujetos y saberes que intervienen en apuestas pedagógicas, cuyo propósito es propiciar espacios formativos que contribuyan en la transformación crítica de la realidad social. Segunda, la apertura constante a la generación de nuevas prácticas educativas que formen en la conciencia histórica de los escenarios de las escuelas actuales, así creando espacios donde la mirada crítica se constituya en ángulo epistémico capaz de producir nuevos significados sobre sí y la realidad constituida. ¿Cuáles son las alternativas de enseñanza en un escenario educativo, crítico y decolonial? Bueno, considero que nosotros como docentes tenemos muchas alternativas para este tipo de enseñanza. Nosotros generamos estrategias y proyectos pedagógicos dentro de nuestras aulas teniendo en cuenta esas necesidades y esos intereses.
Considero que la continua transformación es la que nos va a permitir generar ese pensamiento crítico. Los proyectos deben estar construidos de manera conjunta, que cada uno de los actores realicen los aportes, que no solamente nosotros nos dediquemos en el aula a generar espacios para llenar y llenar de conocimiento. No es que esté mal, pero lo importante es que sea reflexivo, que sea vivencial y sobre todo que haga eco en una transformación social. Hemos hecho grandes reflexiones y es importante comenzar a reevaluarnos sobre nuestras prácticas pedagógicas y cómo a partir de esto podemos hacer una construcción, una transformación de la realidad. Muchas gracias.